95 años tenía Nelson Mandela. Esta tarde fallecía 5 meses después de entrar en un estado crítico que en varias ocasiones llevó a su familia y a los médicos a pensar que no conseguiría superar la crisis. Finalmente, el desenlace, como les decía, se producía hoy en Sudáfrica, en la residencia que permanecía ingresado desde entonces. Madiba, una vida cargada de simbolismo. Vamos a recordarla. Nelson Mandela será para siempre la imagen de la lucha contra la discriminación racial. Creía que las personas debían ser capaces de vivir juntas, en armonía y en igualdad, y luchó para conseguirlo en un país donde los colonizadores ingleses y holandeses le habían dado forma jurídica al apartheid. Las ciudades se dividían en barrios de blancos y guetos para negros, y la separación se repetía en los hospitales, los colegios, los autobuses o la playa. The Africans want franchise on the basis of one man, one vote. They want political independence. Su lucha por la igualdad, algo por lo que aseguró estar dispuesto a morir, lo llevó a la cárcel en 1962, condenado de por vida. Pasó en prisión 27 años de su vida, la mayoría en el penal de Robben Island, en unas condiciones durísimas. Era preso político y encima negro, el escalafón más bajo dentro de la cárcel. Salió en libertad en 1990, cuando la comunidad internacional clamaba por la liberación del que ya se había convertido en todo un símbolo. It's a totally different South Africa. Recibió el Nobel de la Paz en 1993 y al año siguiente se presentó como candidato a las primeras elecciones multirraciales de la historia. Votaron por primera vez los negros y Mandela se convirtió en presidente, en el primer presidente negro. Durante 5 años de gobierno luchó para dejar claro que su enemigo no eran los blancos, sino el régimen del apartheid. Uno de los hitos de su gestión de la reconciliación fue el Mundial de Rugby de 1995. El equipo nacional, los Springboks, ganaron el Mundial y a pesar de ser considerado el deporte del opresor blanco, Madiba lo celebró con ahínco. Todo el país se echó a las calles en una fiesta sin precedentes donde negros y blancos lo vivieron por primera vez como una misma nación. Mandela se retiró de la vida pública en 2004. No me llaméis, dijo, ya os llamaré yo. Desde entonces sus apariciones públicas fueron cada vez más escasas. Varias infecciones pulmonares, herencia de los duros años de trabajo en la cárcel, lo llevaron al hospital en repetidas ocasiones. Hoy se va todo un símbolo, el que puso toda su vida al servicio de un cambio, porque como él mismo decía, todo parece imposible hasta que se hace. 95 años tenía Nelson Mandela. Madiba, Manuel, la importancia de los liderazgos. Ahora que echamos tanto de menos pues personalidades que sean capaces de tomar las riendas de una misión como la que encabezó Nelson Mandela y cambiar algo que parecía imposible de cambiar, como era el régimen del apartheid en Sudáfrica, ¿no? Sí, es probablemente uno de los grandes hombres, uno de los últimos grandes hombres que quedaban vivos, ¿no? Porque es verdad, tú lo mencionabas antes, ¿no? Que prácticamente a partir de mediados del siglo XX es difícil encontrar un gran hombre, un gran líder, alguien que hace una gran transformación en la cultura y en la humanidad, ¿no? Nelson Mandela es amigo de la humanidad, de la misma manera que podemos hablar de enemigos del hombre, de un Hitler, de un Stalin. Hay amigos de la humanidad, gente que realmente permite que nos reconcilia con el ser humano. Y además, vamos a ver, es un hombre, tal vez cometió sus errores, como todos los hombres en algún momento, pero con una idea, con una generosidad, diría yo, porque nunca fue el odio lo que guió su vida, ¿no? Y cuando alguien ha vivido una situación de marginación, de opresión de él, de los suyos, de su pueblo, es muy fácil caer en el revanchismo. Entonces, esa altura ética y humana es muy difícil de encontrar. Hay muy pocas personas que realmente la hayan tenido y creo que alguna de las frases destacadas, ¿no? Como que él era enemigo del apartheid, no de los blancos. Y gestos del simbolismo como el del famoso
equipo de rugby en la Copa del Mundo, ¿no? Me parecen que son de una altura ética asombrosa. Bueno, pues queremos rendir este pequeño homenaje a Nelson Mandela. Mañana seguro que va a ocupar la primera página de la práctica totalidad de los periódicos. Toda una vida entregada a una buena causa, un buen hombre y un símbolo de muchas cosas. Bueno, les decía que V Televisión ha sido la única televisión gallega que ha conseguido entrar en la barriga del Adelaide, ese megabuque, un auténtico prodigio de la ingeniería, construido su casco en Ferrol, cargado de simbolismo porque, como saben, es el último buque, después de quedarse sin carga de trabajo. En estos momentos las gradas de Ferrol, como ya les hemos contado, Navantia no tiene ningún encargo, con lo cual a corto plazo, ya con carácter inmediato, la situación que se cierne sobre la ría de Ferrol es absolutamente preocupante, cuando no desesperada. Este es el Adelaide. Se convirtió sin pretenderlo en símbolo de la delicada situación que atraviesa el sector naval gallego. Tras su dramática marcha de las gradas de Navantia en Ferrol, ahora el Adelaide agota sus últimas horas en nuestra comunidad, amarrado al puerto de Vigo. Nosotros podemos visitarlo por dentro antes de su inminente traslado a Australia. En torno al 20% del personal que estuvo trabajando a bordo de este buque era plantilla propia de Navantia y el 80% industria auxiliar. La primera lámina de acero para su construcción se cortó en el año 2009. Desde entonces, 36 meses de intenso trabajo han permitido dar por finalizado el casco del Adelaide, incluso antes de la fecha prevista. 230 metros de eslora, una manga de 32 metros y un calado de 7,18 metros dan forma al último barco construido en el astillero ferrolano. Igual que la cubierta de arriba, es zona de acomodación. Lo que tenemos aquí son camarotes, salas de estar. Esto es una sala de estar. A leer, a jugar a las cartas, hay conexión de internet. Por ejemplo, aquí veis la moqueta, que esto es los australianos, requisito de los australianos. Un camarote estándar es para una sola persona y tienen, por supuesto, todo el mobiliario, mesa de trabajo, cama, y tienen el aseo. Tenemos los dos comedores que se sirven directamente desde la cocina. Este tipo de equipación también es diseñado por los australianos. O sea, nos han pedido este tipo de máquinas. Leche, agua, tostadoras. El diseño del Adelaide coincide con el de su gemelo, el megabuque Canberra, también construido en Navantia y entregado a la Armada de Australia en el verano de 2012. Ambos tienen capacidad para transportar a 1.400 personas y a una flota de nada más y nada menos que hasta 20 helicópteros. Estamos ahora en la cubierta de vuelo. Aquí es donde se desarrollan las actividades con aeronaves. Evidentemente, la pista de aterrizaje y despegue. Esa rampa se llama Skyjump. Está preparada para aviones de despegue vertical, para que despeguen horizontal y ahorren combustible. Recorrer el Adelaide es recorrer un escenario muy similar al que nos encontraríamos en el Juan Carlos I. El barco de mayores dimensiones de la Armada Española fue el que sirvió de inspiración a la hora de diseñar estos buques. En esta zona irían embarcados los vehículos ligeros, como pueden ser jeeps, camiones ligeros, y además también las aeronaves, helicópteros y aeronaves. Estas son las estaciones de balsas. Este buque tiene capacidad por cada costado para desalojar a 1.500 personas por cada costado. Es una plataforma preparada para dar ayuda humanitaria en situaciones de emergencia. Tiene un hospital muy completo, con quirófanos, salas de rayos X, de dentista, unidad de cuidados intensivos. Puede suministrar agua potable, electricidad y ayudar a una población. La capacidad de generación eléctrica de la planta que tiene este buque podría dar suministro a una población de en torno a 15.000 personas. Será un astillero australiano el encargado de terminar la gran obra, dotándola del puente de mando y de los sistemas de control. Por ello, todos los esfuerzos se centran ahora en preparar el buque sumergible que permitirá su viaje a las antípodas. Pero bueno, esa es una de las particularidades del transporte, cargar este buque encima de otro. Para lo cual ahora mismo, estos días en Ferrol, estamos instalándole al buque que va a hacer el transporte una estructura de acero especial que adapta a las formas del Adelaide. Si tenemos algún problema durante la carga, es posible que la operación total se deba cancelar. Por tanto, hay que hacerlo con mucho cuidado. Si el tiempo lo permite, su marcha está prevista para la próxima semana, entonces las gradas de los astilleros gallegos se quedarán más vacías que nunca. Bueno, impresionante, un auténtico gigante de los mares y espectacular también ese traslado desde el puerto de Vigo hasta Australia a bordo de esa plataforma semisumergible, el Blue Marlin, donde será subido el Adelaide, como les decía, para ser trasladado hasta Australia, que fue el país que lo encargó. ¿Qué cosas hacen los ingenieros? Bueno, los ingenieros y los trabajadores en general. Ernesto. Sí, la verdad es que yo estoy sorprendidísimo. Yo nunca había entrado, no tuve la oportunidad. Yo entré una vez en un pesquero y salí corriendo, o sea que
Es parecidísimo. Pero sí es cierto, es decir, esa es lo bueno que tiene la ingeniería y los adelantos que tenemos ahora mismo. De todos modos, fijaos qué contrariedad o qué contradicción había. Por un lado, es un buque que va a llevar aparatos de guerra, es decir, que va a llevar helicópteros, aviones de guerra y tal, y por otro lado, lleva hospital para atender a No, es que puede funcionar como lo que quieras, o sea, como lo que quieras. Pero fijaos las dos cositas. Es decir, sirve de plataformas para la guerra, pero también sirve para misiones humanitarias. Pues a ver si hace más misiones humanitarias que guerreras. Este barco es a partir de un prototipo español que es el Príncipe Felipe, que es el barco que, digamos Juan que Carlos I. Perdón, Juan Carlos I, sí. Es el... Tú ya tienes tantas ganas de que se produzca. No, quiero decir que lo que vale... Has dado un salto en el tiempo ya. Sí, perdóname. Ya la dedicación. Quiero decir que es un ejemplo de que a veces el I+D, que esto lo que tienen es la patente, porque lo que hacen es construyen la estructura, lo que no hacen nada del equipamiento, ni las armas, ni la dotación, eso cada país pone lo suyo y tal. Ni motorización. Pero estamos hablando de una inversión que cada barquito, cada juguetito, estos cuesta cerca de 270 millones de euros. Claro. Estamos hablando de un barquito, como acaba de decir Fran Espiñera, que ya les hemos contado, ha sido construido en Navantia, vieja historia de Ferrol, absolutamente de actualidad estos días, desesperación por la falta de contratos. Hablamos el otro día del intento reiterado que ha habido para diversificar la actividad productiva de Ferrol, porque como saben, uno de los problemas que tiene planteados es que ese monocultivo industrial del que tanto se habla, bueno, pues va a significar un problema grave para una población que vive prácticamente del sector naval. Así que vamos a hacer un ejercicio, que es recordar todas las promesas que han ido escuchando los ciudadanos de Ferrol en torno a otras actividades productivas que finalmente brillan por su ausencia. Marina Cabegato, cuéntanos. Pues Fernanda, cuando hablamos de sueños y promesas no cumplidas en Ferrol, la primera que nos viene en mente es la de la Sociedad Italiana del Vídeo. A finales de los 80 y principios de los 90 se decía que la fábrica ocuparía los terrenos de la antigua Astano. Se invertiría allí casi 100 millones de euros y se crearían más de 350 puestos de trabajo. Se llegó hasta a poner un gran letrero anunciando lo prometido y hasta se enviaron trabajadores del astillero a Italia para hacer un curso de adaptación. Al final la promesa quedó en nada. La siguiente idea tiene que ver con un ingeniero ferrolano, Primitivo González, que tenía un proyecto. Su proyecto era trasladar agua desde Galicia hasta las Islas Canarias a través de buques aljibes que navegarían por las rías gallegas. Se hablaba de aprovechar el agua de los embalses hidroeléctricos que luego son vertidas al mar para abastecer a la isla que sufre con la escasez de agua. Otro proyecto que tampoco se ha llevado a cabo. Vamos a seguir sumando porque también a finales de los 80 hubo en Galicia la guerra de la celulosa. Había subvenciones para la reindustrialización de la comarca de Ferrol y la idea era instalar una papelera aquí en Galicia. La empresa finlandesa Tampela y la española Iberpapel se querían asociar para hacer papel en el Río do Pozo, un proyecto que concurría con otro encabezado por Cuevas en Aspontes. Al final, los dos proyectos fracasaron y del papel nos vamos al aluminio, porque el último sueño no cumplido de esta comarca, de la comarca de Ferrolterra, tiene que ver con Alumina. Después de que la empresa se estableciera en Lugo, se prometió construir una filial en Ferrol en los años 84 y 85, pero después de mucha tinta, esta nueva fábrica se instaló en el País Vasco, donde se emplean a 530 trabajadores. Fernanda. Gracias, Marina. Carlos, promesas sistemáticas y reiteradas de diversificar a actividade productiva de Ferrol que finalmente non foi quen o que lle tocara de facelo. No, poderíamos falar aínda de os aerogeneradores, claro, que se falou, poderíamos falar do dique flotante, que está pendente, e poderíamos falar de moitas cousas desde o ano 84, case 30 anos, desde que se aprobou a reconversión. Primeiro foi a zona de urxente reindustrialización, logo foi a CIF, zona industrial en declive, logo foi o Plan Ferrol, e nada. Eu creo que o Adelaide demostra que en Ferrol saben facer buques, sabemos facer buques, temos a tecnoloxía, temos persoal absolutamente preparado, e son outras razóns políticas, porque hai que decir que hai un veto político para que o naval de Ferrol non poda construir buques civis. Esa sería a gran diversificación neste momento, que se levantase ese veto. Pero bueno, parece que o goberno español sempre tivo... Que? Europeo. Sí, pero un veto europeo que non afecta nin a Cádiz, nin a Cartagena, só afecta a Ferrol.
cando non foi Ferrol, verdade, o principal preceptor das axudas que deron lugar a ese veto. Igual que non é Ferrol o causante dos números vermellos que ten Navantia e, sen embargo, pagas Ferrol. Sí, que son negros, os números de Ferrol son negros. Bueno, la situación de Ferrol queríamos enseñarles por dentro qué es lo que han hecho los trabajadores del astillero de Navantia en los últimos tiempos, ese Adelaide, ese gigante que, como les decía, partirá rumbo a Australia la próxima semana a bordo de esa plataforma semisumergible, el Blue Marlin. Mañana, día 6 de diciembre, se conmemora desde hace 35 años la aprobación de la Constitución que nos dio el marchamo de país democrático. Se trata de determinar ahora si esa Constitución que se aprobó en su momento nos llega, si tendríamos que haber introducido modificaciones, teniendo en cuenta que este país, como decía Alfonso Guerra, no lo conoce en estos momentos ni la madre que lo parió, si lo comparamos con cómo era en aquel año. Vamos a verlo. La Constitución cumple 35 años. Se hace mayor, pero no por eso es más querida. Queremos reformar la Constitución. No ho aturaran ni els tribunals ni les constitucions. No hay que tener miedo a hacer reformas. Todo lo contrario, el proceso soberanista catalán, la monarquía, la inoperancia del Senado, la necesidad de fijar la vivienda y el trabajo como derechos fundamentales, la laicidad del Estado, la libertad ciudadana, la Carta Magna, la ley de leyes, nunca había estado tan cuestionada. Es verdad que la Constitución cumple 35 años y en 35 años ha habido 2 reformas y eso es indudablemente escaso, habida cuenta de los cambios tan profundos que se han producido en España en 35 años. Miguelo tenía 3 años cuando se aprobó en referendo. Nunca pudo opinar y por eso ahora tampoco vota. Hai unha ampla xeración de persoas que non votamos a Constitución. Entón, cada xeración debería ter a oportunidade tamén de poder elexir baixo que réxime quere vivir. Casi lo doble en edad. Mercedes estaba a punto de cumplir los 30 aquel 6 de diciembre. Respirábase algo novo, como que che daba unha autoafirmación, dicir, bueno, pois agora estamos en democracia, pois eu podo ser eu. Bueno, máis ou menos. Aquel día votó que sí y hoy... Habría que modificar moitas cousas. Hoy todos quieren cambiar algo, mejor dicho, casi todos. Creo que es un buen texto y como punto de partida para crear una democracia está bien. Lo que ocurre es que han pasado muchos años desde entonces. Cambiar eso significaría volver a refundarnos de alguna manera. Pero lo que en otras constituciones modernas es habitual... Tengo intención de firmar la 13ª enmienda. La alemana ha sufrido más de 60 cambios, la francesa 25 y la estadounidense unas 30 enmiendas. En la española reformar es casi imposible. Los puntos más polémicos están blindados. Comunidades autónomas, sucesión, reforma del Senado y Unión Europea. Para cambiarlos hay que disolver las Cortes y convocar nuevas elecciones. Casi nada. Cabe decir que es inaplicable. Por lo tanto, lo primero es cortar por lo sano. Suprimir el artículo 168, que es el que regula una reforma prácticamente inviable. Tiene la salud debilitada, sabemos que no es intocable, pero estamos dispuestos a perderla. Eu decidín deixar de votar, porque para min é seguir alimentando ese sistema. Desde el punto de vista de para lo que sirvió, fue un documento que estaba bien hecho. Claro, el tiempo ha cambiado y a lo mejor hay que cambiar algunas cosas en la Constitución. Tamén é normal que a xente xove pois se sinta... Eu, cando era xoven, tamén me sentía contestataria hacia moitas cousas, pero non se pode crear un futuro no aire. Nos ha garantizado el marco para la convivencia pacífica, para el juego político plural, para el desarrollo de las libertades, el desarrollo del autogobierno, sin ningún género de dudas. Es la mejor Constitución que hemos tenido en nuestra historia. Nos quedamos con una frase suya. La clave, como siempre, no va a estar en las normas, sino en las personas. Nos llega esta Constitución, Miguel, habría que introducir cambios y ¿por qué ese miedo a tocar la Constitución? Hombre, yo creo que hay que reformar la Constitución, y además quedó atrasada, ya solo por no contemplar la igualdad del hombre y la mujer, por ejemplo, en la sucesión, que eso es inadmisible. Eso, en estos momentos, en el siglo XXI que vivimos, ya tendrá un artículo que hay que modificar, muchos más. El problema de la Constitución es que es una norma que busca permanencia y luego es una norma que nos ha servido para construir esta democracia. Y yo creo que como norma está bien, que hay que modificarla, por supuesto, adaptarla a los tiempos, por supuesto. Pero a mí lo que me da miedo es los que
hablan de reformar la Constitución para adaptarla a los tiempos, como digo yo, pero que utilicen esto para hacer una tal reforma que no conozcamos este país. Y lo digo porque cuando se está pidiendo la reforma de la Constitución y se entra en un debate de este tipo, o si se crean o se convocan unas cortes constituyentes, se va a aprovechar, por ejemplo, por los separatistas, por las tensiones territoriales que en Cataluña, para meter otras cosas en la Constitución, como puede ser, por ejemplo, pues la separación del Estado, ¿no? O que Cataluña se independice, etc. Y yo creo que eso, en este momento, no es el momento más oportuno para llevar a cabo esta reforma. Aunque digo que sí que hay cosas en la ley que hay que reformar, incluso la propia, el artículo que está hablando mi querido profesor Portero, en el artículo 162 creo que dijo de la Constitución, de la propia reforma, ¿no? Tal como está planteada la reforma constitucional, es imposible hacer esa reforma. Porque hay que convocar incluso dos veces, no, claro. Referéndum y 2 veces elecciones. Pero sí es verdad que necesitamos reformar la Constitución, sobre todo porque incluso, mira, yo creo que en la Constitución uno de los grandes problemas que hay es el tema de las autonomías. Y es un tema que no resolvió la Constitución, que dejó un melón abierto. Y a partir de ahí se han asumido competencias. Yo cuando la gente habla, yo quiero un Estado federal, en el Estado federal va a haber muchas menos competencias que en un Estado autonómico, porque ahí sí que vienen definidas todas las competencias. Y no se van a poder asumir o no asumir estas discusiones que hay. Y hemos visto que la Constitución sirvió, sobre todo para las autonomías, para darles una autonomía de poder que casi son... estamos hablando de casi países independientes dentro de una nación que es España, un Estado que es España. Y eso es verdad, porque hay multitud de parlamentos, etcétera, incluso en políticas que deberían de ser de todo el país, pues se aplican políticas autonómicas. Pero bueno, lo dicho, sí hay que reformarla. Hay que buscar también, no creo que sea el momento más oportuno en hacerlo ahora, no hay consenso, no, mira, todo lo que tú has dicho antes de los políticos, que cala en la sociedad, que lo que dices tú, yo lo oigo también por la calle. ¿Tú crees que ahora la gente va a pensar que unos políticos van a hacer una nueva constitución para este país? ¿Tú crees que es el momento más oportuno, con las tensiones territoriales que hay en Cataluña, con lo que estamos viendo, que si hacemos una reforma no se va a meter toda esta gente a buscar en un río revuelto? ¿Me dejas contestarle, Miguel? Vamos a ver, Miguel, a mí me da la sensación de que tú quieres hacer una reforma de la Constitución que te guste a ti. No. Claro, no sé, pero hay que hacer una reforma de la Constitución que le guste a todos, incluidos también a los catalanes que se quieren independizar y a los señores que quieren hacer otras cosas. Es decir, tenemos que hacer una constitución para que todos podamos, los catalanes quieren independizarse. Tenemos que hacer una constitución en la que estemos todos y que podamos vivir todos, que con esta tengo la sensación de que nos está empezando a crujir ya un poco los huesos. Pero mira, ¿sabes por qué no se hace la Constitución? ¿Por qué no se reforma la Constitución? Llevamos 35 años diciendo que no es el momento. Con Felipe no fue el momento, con Aznar no fue el momento, con Zapatero no fue el momento y con Mariano, que por cierto, en el 2006 presentó 14 puntos para reformar la Constitución, ahora tampoco es el momento. Mira, esta Constitución le viene muy bien a todo el mundo, porque yo lo vengo diciendo estos días, es que es igual que el TVO. Tú coges la Constitución, este artículo no me interesa, lo paso. Por ejemplo, la consulta... No podemos jugar así con la... Vamos a ver, mira, escúchame. La consulta soberanista no nos interesa, lo dice la Constitución. Claro, lo dice la Constitución. Hay cosas que no se pueden negociar, Ernesto. Claro, por ejemplo, una vivienda digna. Por ejemplo, una vivienda digna, que lo dice la Constitución, Miguel. ¿Perdón? Una vivienda digna, que lo dice la Constitución. Y un sistema de sanidad universal y gratuita. Un sistema de sanidad y de educación universal y gratuita. Que son de aplicación inmediata. O el derecho a la vivienda digna quiere decir que toda la legislación tiene que ir destinada a que los ciudadanos tengamos una vivienda digna. No que todos tenemos derecho a tener la vivienda digna o tener del Estado. La libertad de manifestación habla la Constitución y de la libertad de expresión habla la Constitución. Claro, pero es que eso no lo queremos. Entonces nos sacamos ahora una ley, nos sacamos la ley Mordaza. Nos sacamos la ley Mordaza. Tú tienes unos códigos que los llevas a los extremos. Claro, llevo los extremos. Ernesto, yo creo en la Constitución y creo que tiene derechos fundamentales que son destinados a los ciudadanos. Ahora, si tú dices lo de una vivienda digna en este momento que estamos viviendo y con los desahucios y todo lo que está pasando y la gente que se queda en sus casas, la Constitución lo que está diciendo es que todas las normas que se hagan en este país tienen que ir destinadas a que los ciudadanos tengamos una vivienda digna. Y no se puede reformar este que lo llama de noche. Escuchamos, por favor. Venga, a ver, Carlos Emerich. Vamos a ver, eu creo que a Constitución hoxe ten 2 artigos. O artigo 2, que fala da unidade indisoluble de España, por certo, o artigo que foi redactado
e lo levaron, os chamados pais da Constitución desde o Estado Maior do Exército levaron o artigo. Isto, que certo, home, lee as cousas. Vamos a ver, pero a ver, Miguel, estivente escoitando... Eso foi Landelino Ladilla e Alfonso Guerra en un restaurante, que pantaron todos os artículos. Non vengas con coñas marineras. Pero texto daquilo polo que pasaban os militares, que o artigo 2, por certo, idéntico ao artigo que estaba na lei orgánica do franquismo, a lei orgánica do Estado, que se bueno, aquel referéndum que votou o 101%. En el fondo los españoles ponía todos tenemos derecho al trabajo, en la Constitución también. Pero a ver, eu estive escoitando. Entón, a Constitución para o Partido Popular, e parece que para o PSOE, ten 2 artigos. O 2, que non se pode discutir, e non se pode ni siquiera dar a posibilidade de que os galegos ou os cataláns podamos decidir como queremos estar, que queremos ser, e logo escoita, e hai un segundo artigo, pero ¿qué quieres decidir? La independencia, ¿me estás hablando de eso? Vamos a ver, non hai dereito a decidirlo, non hai dereito a decidirlo. Pues mira, independencia de tu casa, pon allí la República Independiente, hombre. Es que vamos, hay cosas que son intocables. Son intocables, ¿por qué? ¿Cómo que son intocables? La independencia es intocable. ¿Por qué? Porque es intocable. Porque esto es un país, hombre. Esto es un país. ¿Con qué estamos jugando? Non hai dereito a decidir. ¿Con qué estáis jugando? Non hai dereito a decidir. Yo no estoy jugando con nada, que yo no quiero la independencia, pero ¿por qué no se puede discutir eso? No se puede votar eso, porque ese país es indisoluble. Hay unos principios básicos que, como el derecho a la vida, hay principios que son fundamentales que no se deben de tocar. Non compares o dereito á vida. Yo creo que hay una cosa que es muy importante. Con algo que é contingente e que é histórico que son os países. Para dar ejemplos, esto es indisoluble. Esto es indisoluble. Y eso no se debe discutir y es un tema que no se debe tocar. Vamos a ampliar un poco. Fran, hay que discutir sobre la indisolubilidad. Os vale todo, yo sé que os vale todo. Yo sé que os vale todo. Pero hay que pensar en los ciudadanos. No. Hay que pensar en los ciudadanos. No, porque los engañáis. Porque engañáis a los ciudadanos. Mira, a ver, un momento, todos a la vez, no, por favor. A ver, Miguel, espera. Carlos. Me fallo o programa contrario. Que engaño ao Partido Popular. Si Galicia fuera independiente, deixa que a xente vote. Deixa que a xente decida. Iso é o que tedes que deixar facer. No se puede decidir todo. Y te voy a decir por qué. Porque están los ciudadanos en juego. No, pero Carlos, si se planteara votar sí o no la pena de muerte, ¿tú qué dirías? Eu diría que non. No, a la votación, digo. Sí, pero vamos a ver. Que se pudiera hacer la votación, que se pudiera votar eso. Yo me opondría siempre. No, hay cosas que no se pueden votar. Decisións que están nunha Constitución, pero que máis? Mira, xa que poses exemplo, a Constitución fala, e así o interpretan moitos, verdade, constitucionalistas e penalistas, que proíbe a cadea perpetua. Por qué? Porque se di que a finalidade das penas é a reinserción e a resocialización, iso é incompatible coa cadea perpetua. Bueno, pois no proxecto de lei que se está tramitando no Congreso do señor Gallardón está a cadea perpetua. No, está a cadena revisable. Sí, chámolle como perpetua revisable. A ver, vamos a ampliar, a romper este triángulo. Dous artigos, o artigo 2 da Unidade de España e logo iso sí, o artigo 135 do recortes. Vamos a romper este triángulo. Fran, te preguntaba antes, enseguida te escucho, Manuel. Fran. Hay veces que a mí me parece... Yo estoy a favor de votarlo todo. Yo creo muchísimo en la democracia y estoy a favor de votarlo todo. El problema que hay es que a veces la gente vota lo que vota. Tú vas, preguntas y la gente contesta lo que contesta. Entonces, todas estas cuestiones, lo primero que habría que votar es si vamos a votar. Y empezamos ya con el ridículo y el esperpento de la vida de Brian en vivo y en directo, ¿no? Entonces, hay que establecer unos principios mínimos de convivencia. Tú vives en un edificio, en una comunidad de propietarios, y las decisiones hay que tomarlas conjuntamente. O el del tercero puede decir libremente si abre la ventana del pasillo para que entre la corriente para todo el mundo. Pues habrá que establecer unas normas de convivencia. Esas normas de convivencia son la Constitución en este caso. La Constitución fue aprobada por una mayoría y que yo sepa, hay unos requisitos que son el 3/5 para modificar la Constitución. Pues lo que habrá que conseguir es que 3/5 de los representantes ciudadanos se pongan de acuerdo para hacer esa votación. Si hay los 3/5, no, es un problema de mayorías cualitativas. Una pregunta, cuando hablamos de este tema, ¿qué votamos? ¿Solo los gallegos o todos los españoles votamos? Cando un matrimonio se divorcia, cando alguén se quere divorciar, que ten que depender que outro tamén se quere divorciar. A ver, Manuel, por favor. Me falta solo... A ver, por favor. Me falta Fran Espiñeira, acaba el argumento. Antes estabais reprochándole, voy a defender yo ahora un poco a Miguel, que él es el abogado, y lo voy a defender yo, porque sois un poco, os estáis abusando bastante y tal, pero le estáis reprochando que, claro, que él quiere una constitución a su medida. Y vosotros queréis una a la vuestra, queréis que os dejen decidir qué es lo que yo quiero lo que quieres tú, Fran, yo quiero que se vote. Bueno, pero es que tú y yo somos raros. Bueno, ya sé que somos raros, pero yo tampoco es eso, pero quiero decir, o sea, ¿por qué representatividad? La representatividad la dan las urnas, y las urnas son los 3/5. A ver, Manuel. Yo quiero responderte esa idea de que no todo se puede votar, no todo se puede decidir.
porque es una idea del despotismo ilustrado. Es decir, yo decido lo que puede ser votable o decidible. Y no se puede decidir todo. No se puede decidir todo, aunque lo decidan todos. Vamos a ver. Si ese planteamiento lo tomamos de modo literal, sería profundamente antidemocrático. Sería que alguien se entroniza en la posición. Los derechos fundamentales no se pueden discutir. Estoy de acuerdo con eso. Alguien se entroniza en la posición del que sabe lo que es bueno para el pueblo y que el pobre pueblo no debe decidir todo. Bien, entonces, el problema de la Constitución es que tiene 35 años. Y el problema de la Constitución es que no se puede reformar, sino que hay que probablemente pensar en otra Constitución. Pero eso exige un consenso. No estoy de acuerdo. Eso exige un consenso. Y probablemente lo que no se quiere es producir un nuevo consenso. Porque el consenso no se impone por mayorías, por yo tengo 175 diputados. Recordemos cómo se hizo la Constitución. Y los que pensaban más en una España grande y libre tuvieron que ceder generosidad colectiva, sí, para que los del PNV y los esta tensión ya estaba en aquel momento. Inglaterra no y tiene hay que saber una cosa, es una constitución, es una constitución. Por favor, no habléis a la vez, si no nos enteramos. Es una constitución que está actualmente hecha un poco de remiendos. ¿Por qué? Porque el Tribunal Constitucional tiene que avalar o no determinado tipo de proyectos. Yo te voy a poner un ejemplo. A mí me parece que el matrimonio entre personas del mismo sexo probablemente no cabe en la Constitución. Que probablemente... Tal como está redactada, tiene mal encaje. Bien, ¿y tú crees, como está redactada la Constitución, ¿y tú crees que no debe estar contemplada en un marco constitucional? Por supuesto. Y ya bien, está. Sí. Entonces, ¿quién decide que eso es discutible o no? ¿Qué? ¿Quién decide que eso es discutible? ¿Por qué eso se discute bien, y el soberanismo de Cataluña? Hay unos valores y principios que son inamovibles. Sí, pero estoy de acuerdo. A ver, por favor, dejemos acabar a Manuel, que vamos a hacer una cosa. Entonces, todas las mañanas hacemos una votación, a ver si nos levantamos de cama. Un poco perverso, que es lo que nos interesa que vaya teniendo acomodo, claro, pues lo vayamos acomodando forzado. El soberanismo no. Perdona un momento. Los dos únicos cambios que se hicieron de la Constitución fueron por mandato europeo. Las normas hay que interpretarlas acorde a la realidad social. Y las normas evolucionan. Y la interpretación de las normas también. Y las normas siguen siendo válidas. Miguel. Entonces también... Bueno, dejadme que hagamos un poco de derecho... Por eso el Tribunal Constitucional interpreta acorde a la realidad social. Y los artículos de la Constitución se interpretan acorde a esta realidad. A ver, dejadme que hagamos un poco de comparación, por favor. Dejadme que hagamos un poco de comparación con otros países, es lo que nos gusta tanto, aunque es cierto que la Constitución española partía de una situación muy particular, la que se estaba viendo en España. Como recordarán, acababa de morir el dictador Francisco Franco, 40 años de dictadura, y se redacta un texto fruto del consenso, pero también bueno, fruto de la situación inmediatamente anterior que se había vivido. La pregunta es si el país en el que hoy estamos, tiene algo que ver con el país del que partimos. Marina Carregato nos va a hacer un pequeño repaso de países de nuestro entorno. Adelante. Pues Fernanda, hablar de la Constitución, tenemos que necesariamente hablar de la de Estados Unidos, porque es la más antigua del mundo que sigue en vigor. Fue aprobada en 1787, pero solo entró en vigor en 1789. Nosotros, el pueblo, esta es la expresión que inaugura el texto. Nosotros, el pueblo de los Estados Unidos, con el fin de formar una unión más perfecta, establecer la justicia, asegurar la tranquilidad interior, proporcionar la defensa común, promover el bienestar general y asegurar las bendiciones de la libertad para nosotros y la posteridad, promulgamos y establecemos esta Constitución para los Estados Unidos de América. También histórica, fue la primera Constitución francesa, aprobada en 1791 para establecer una monarquía constitucional. Establece que la soberanía reside en la nación y ya no en el rey. Proclama la libertad de pensamiento, de prensa y también la libertad religiosa. Pero entre los países históricos hay uno, Inglaterra, que curiosamente no tiene una constitución escrita, sino un derecho constitucional formado por un conjunto de diversos textos históricos, estatutos,
estatutos, resoluciones y principios. Tampoco Nueva Zelanda tiene Carta Magna. Entre sus textos incluye desde el Tratado de Waitai de 1840, suscrito entre los aborígenes y la corona británica, hasta la Guía Ministerial de la Actividad del Gobierno, aprobada en el año 2008. En Israel, a falta de constitución, su ordenamiento se estructura en dos grandes bloques, una legislación primaria y una legislación secundaria que tiene las normas del Ejecutivo. En Canadá, por ejemplo, su ley de leyes está formada por dos, lo que ellos llaman Constitution Acts, una de 1867 y otra de 1982. Además, hay una Carta de Derechos y Libertades que esta sí está escrita. Libia tuvo una constitución en 1951, pero fue derogada por la Proclamación Constitucional de 1969 tras el golpe militar de Gaddafi. 8 años más tarde se redactó la nueva Proclamación de la Autoridad del Pueblo Libio, que no es una ley fundamental del Estado, sino una declaración ideológica. Como ves, Fernanda, un pequeño repaso por algunas constituciones y no constituciones. Pues muchísimas gracias, Marina. Simplemente disculpas por esa pequeña errata de esa doble R que aparecía en el mapa. Gracias, Marina. Muy interesante ese repaso por las constituciones. Sé que estáis deseando hablar de este asunto, pero no vamos a hablar porque nos vamos al plato de informativos al filo ya de la medianoche para que Uxía Rodríguez nos cuente más cosas de este jueves. Adelante, Uxía. Pues nosotros volvemos aquí a Galicia porque la perspectiva de nuestra comunidad ya no es negativa, ha mejorado y ahora es estable. No lo decimos nosotros, lo dice la agencia de calificación Standard & Poor's. Por primera vez desde el inicio de la crisis mejora el rating de nuestra comunidad, y si Galicia no obtiene mejor nota es por culpa de España. Es lo que ha venido a decir la Xunta al resaltar que nuestra autonomía se ve limitada por el dato estatal. Para el Ejecutivo gallego, esta noticia ratifica sus perspectivas de crecer y crear empleo en el año que entra. Pero si la situación mejora, no parece que sea por el empuje de los trabajadores. Fátima Báñez parece empeñada en sacar la peor cara de los empleados españoles. Hoy nos ha sorprendido con una estadística que nos deja entre los más vagos o los más caraduras de toda Europa. Decir que en nuestro país se pierden al año una media de 11,4 días por asentismo injustificado por trabajador, mientras en otros países de nuestro entorno los días que se pierden son menores. En Finlandia 8,4, en Dinamarca 7, en Canadá 6,8 y en Estados Unidos, que es el que menos días por asentismo tiene, es 4,9. Nada más cristiano que perdonar. Será por eso que el Constitucional le ha perdonado a la Iglesia el pago del IBI. El alto tribunal ha declarado inconstitucional la ley navarra que obligaba a la Iglesia a pagar el impuesto de bienes inmuebles por todos sus edificios, salvo los dedicados al culto. Fue el Gobierno central quien recurrió a la norma autonómica al entender que incumplía los compromisos del Estado con la Iglesia católica. Pero el IBI está lejos de ser el principal problema de la Iglesia. Sí lo son los escándalos de pederastia que la salpican con demasiada frecuencia. Para atajarlos, el Vaticano ha anunciado hoy la creación de una comisión específica para prevenir los casos de abusos a menores. La Santa Sede pretende crear una red mundial que le permita detectar, denunciar y detener estos delitos. El pasado verano, la ciudad de Detroit nos sorprendía al declararse en quiebra, una quiebra que ayer fue aprobada definitivamente por un juez. Ahora la urbe baraja, entre otras cosas, vender sus tesoros artísticos para salir del bache. El núcleo duro de la colección de su museo ha sido tasado por Christie's en más de 600 millones de euros. Entre las joyas de la corona que ahora podrían ofrecerse al mejor postor hay cuadros de Rembrandt, Picasso o Velázquez, también el conocido autorretrato con sombrero de paja de Van Gogh. Obras de un gran valor que solo servirían para cubrir una pequeña parte de la deuda de la ciudad, que asciende nada más y nada menos que a 13.000 millones de euros. Aquí terminamos este último repaso. Pues muchísimas gracias, Uxía. Cuando las barbas de tu vecino, como era el refrán ese, como lo de la venta del patrimonio artístico para tapar agujeros. En fin, gracias, Uxía. Volvemos a vernos a través de la tele el próximo lunes. Hoy es jueves y ya saben lo que pasa los jueves. Off the record de resumen. Off the record.
Menuda semana hemos tenido con nuestros tertulianos dispuestos a jugar a lo que fuese. Desde el hundir la flota... ¡Corsarios! ¡Corsarios! ...hasta el escondite. Siento vergüenza, siento ganas de meterme aquí. Pues espera, poned otra vez ahí el pajín a ver si se mete bajo la mesa. Sí, ¿eh? Bueno. Les sugiero que estén atentos al próximo acontecimiento histórico que se producirá en nuestro planeta. La coincidencia en breve de dos liderazgos progresistas a ambos lados del Atlántico. La presidencia de Obama... Pero no todo va a ser jugar. También hay que ponerse a hacer los deberes después de los malos resultados del informe PISA. Non me extraña que non salga ben o resultado, porque a niña facía 3 kilómetros en 6 minutos. Pero radicalmente imposible. está me dicindo Jairo Aldana, o noso realizador, que falta un dato aí, que iba en bici. ¿Alguien ha dicho bici? Y atención, porque ahora ya sabemos que las últimas actuaciones del ministro del Interior no se deben a una postura poco prudente ni ideológica. Para prueba, el inquietante diagnóstico de Jorge González Gurriarán. Bueno, la prudencia a veces va muy ligada más que a la ideología, al planteamiento extremista mental. Eso sí, para confesiones sorprendentes, las de Julio Sequeiros. Y después, para mí, que estoy en este mundo, vamos, desde que nací, estoy, cuando iba por allí, ¿no? Moviendo la cola. Es decir, Por cierto, que esta semana alguien ha osado meterse con este espacio. Xa non son diputado ni aspiro. E gusta de moito off the record, pero creo que isto de record é profundamente populista. Bueno, vale, lo discutimos la semana que viene. Trataremos de poner freno a esta tendencia antes de que sea demasiado tarde. En fin, que somos lo peor de lo peor. Comprobado tendrá Manuel Lago que tenemos cámaras en todos los lados. Nos tenemos fichados a todos, hagáis lo que hagáis. Seremos lo peor, pero muy divertido. Hombre, claro, es que de eso se trata. En fin, señores, que muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Regresamos el próximo lunes. Saben que hay huelga de sanidad, primer día de los dos convocados por los sindicatos, así que estaremos muy pendientes de a ver qué pasa en la sanidad pública gallega. Hasta entonces, sean felices.